Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la perspectiva cónica oblicua. Ya habíamos hablado de la perspectiva cónica central o frontal y básicamente en los principios no se diferencian demasiado, pero en ella vamos a tener colocada la figura con sus caras ortogonales, no paralelas, ninguna de ellas, ni perpendiculares al plano del cuadro, sino oblicuas. Por eso se llama perspectiva cónica oblicua, porque las caras de los ejes que la configuran están situadas de manera oblicua al plano de cuadro. Bien, para ello, el punto principal que siempre habíamos colocado en el centro del papel, en este caso lo vamos a situar desplazado para que nos quepa la angulación de las caras. Tenemos que definir, en este caso, los ángulos que forman las visuales con el plano de cuadro, que en este caso vamos a plantear una angulación sencilla de 30 y 60. Recordemos que la suma de los dos ángulos deben sumar siempre 90 grados para conseguir la perpendicularidad entre los ejes. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, vamos a colocar, pues, por ejemplo, aquí vamos a colocar el inicio, el punto que llamaremos el punto de fuga M, que no va a ser el punto principal, sino va a ser las profundidades Y, por ejemplo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, evidentemente, como las fugantes hemos dicho que forman 60 grados en este caso, pues construimos la angulación y a partir de aquí podemos ya, digamos, calcular la altura del punto, la distancia principal. Perdón. Calculamos la distancia principal y definimos que la distancia principal sea de 16. Y establecemos aquí el punto de vista abatido. Evidentemente, como esto sería el abatimiento del eje visual Y, el eje X tendría que ser perpendicular a él. Y ahí estableceríamos la dirección del eje X. Y aquí estaría, por ejemplo, el punto N, ¿vale? Que es al que fugarían todas las rectas paralelas al eje X y que formarían 60 grados con el, 30 grados con el plano de cuadro. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, a partir del punto cero de origen, podemos establecer la construcción de una figura. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer en el punto de coordenadas 6, 0, 0. Es decir, 6 del eje X, 0 del eje Z, 0, del eje Y y 0 del eje Z. ¿De acuerdo? ¿Sí? X, Y, Z, las alturas Z, las profundidades Y. En ese plano, el punto de inicio de la figura estaría ahí. Pero claro, si nosotros estuviéramos trabajando con una perspectiva cónica frontal, pues fugaríamos al punto principal. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso no.
vamos a fugar al punto principal, porque en realidad, si fugáramos al punto principal, estaríamos fugando a las rectas de punta que forman 90 grados con el plano de cuadro, que no es ninguno de los ejes que me interesan, sino que aquí fugaría a M, sería una base de la figura, aquí fugaría a N, otra base. Y ahora viene el tema interesante. ¿Qué ocurre con los métricos? ¿Cómo calculo la profundidad de un prisma de 6 unidades, por ejemplo? ¿Vale? Pues, básicamente, lo que voy a hacer es abatir esta distancia, la distancia MPV, la voy a batir, y ahora entenderéis que aquí estará el punto métrico M, y desde aquí, ¿vale?, estará el punto métrico N. Los voy a usar, acordaos, N minúscula, N mayúscula, M mayúscula, M minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, las que fugan a M, las voy a calcular desde aquí. Si yo quiero hacer una figura, por ejemplo, de 5 unidades, un cubo de 5 unidades, pues lo que voy a hacer es, si yo quiero cortar a M, Entonces, para que no nos liemos, esta línea la voy a hacer de otro color. ¿Por qué? Porque esto no va a ser una fugante, sino simplemente es una línea auxiliar que me va a servir a mí de ayuda para calcular esta distancia. Es decir, esta distancia X es esta distancia X. Hemos hecho lo mismo de siempre, calcular la diagonal, porque lo que estoy haciendo, si os dais cuenta, aquí estoy calculando esa diagonal, ¿vale? Entonces, esa diagonal es la que me va a dar a mí esta razón trigonométrica para calcular la distancia que busco. Y al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, voy a lanzar, recordad, en verde, porque claro, esto no es la base de nada, ¿vale? Esto simplemente me sirve para calcular esta distancia en profundidad, ¿vale? Es decir, esta distancia Z, por ejemplo, será la misma distancia Z que esta. ¿Bien? Y a partir de aquí ya puedo acabar de construir la figura fugando. Es decir, la base por aquí y por aquí. ¿Vale? Y entonces esto será la base del cuadrado en perspectiva cónica. Y ahora, si yo quiero acabar de construir, levantaré verticales, ¿vale? ¿Lo veis? Y si yo quiero que sea un cubo, pues tendré que poner aquí, como eran 5, pues 5. Y otra vez, fugar aquí, esta, fugar a M, y luego donde corten aquí y aquí, volver a fugar a N y volver a fugar a M. Y simplemente me queda como colofón terminar la figura en sus aristas vistas. ¿Veis?
¿Veis? Y aquí tendríamos la representación de un hexaedro en perspectiva cónica oblicua, según los principios de una angulación de 60 grados y 30 grados con el plano de cuadro. ¿De acuerdo? Pues